Hola, hoy les traigo un ejemplo de reactores en serie. Este ejemplo fue tomado del libro Fowler, Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Fowler, en su cuarta edición. El ejemplo nos dice que la isomerización de butano sigue esta reacción, es una reacción reversible, como lo marcan las flechas. Se efectúa diabáticamente en fase líquida y se obtuvieron los datos de la tabla E271 es esta. Se indica cómo se generaron los datos de la tabla. Bueno, esto ya hace parte de otro capítulo. Entonces, el arreglo con el que se van a acoplar los reactores es este. Serían dos STR y un PFR en medio de ellos. Entonces nos dice que calcule el volumen para cada uno de los reactores para una velocidad de flujo molar alimentada de N-butano, que sería el compuesto A de 50 mol por hora. Entonces, inicialmente deducimos las ecuaciones de diseño. Como siempre lo hemos hecho para un CCTR, llamémosle a este reactor 1, a este reactor 2 y a este reactor 3. Entonces, en el reactor 1 tenemos el flujo de entrada de A menos lo que sale, que sería aquí FA1, aquí pondremos FA2 y aquí FA3. Entonces, es lo que entra del reactor 1 en el reactor 1 menos lo que sale del reactor 1, que sería FA1, más la velocidad de reacción por la integral de 0 a B del diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Funciona en estado estacionario, es cero este término, entonces tenemos que el flujo inicial de A menos el flujo de salida de A más la velocidad de A en 1 por el volumen va a ser igual a 0, volumen 1. Entonces tenemos que para el volumen 1 la ecuación sería FA1 menos FA sub 0 sobre la velocidad de reacción de A. Entonces sabemos que FAI va a ser igual a FA sub 0 menos FA sub 0 por la conversión en I. Y aquí tenemos entonces que el volumen 1 va a ser igual a FA1, que va a ser igual a FA0 menos FA0 por la conversión en 1 menos FA sub 0 sobre la velocidad de reacción de A en 1. Estas se cancelan y nos queda la primera ecuación, la ecuación de volumen para el primer reactor, que va a ser igual a menos FA sub 0 por X1 sobre la velocidad de reacción de A. Ahora, para el reactor 2 tenemos un PFR, entonces sabemos que aquí tenemos que tomar el diferencial de volumen y nos queda entonces que el flujo de A en V menos el flujo de A en V más delta V más la velocidad de reacción de A por el diferencial desde V1 hasta V2 del diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Sabemos que es estado estacionario, entonces esto se hace cero. Luego, reorganizando estos términos, nos queda que menos el límite cuando delta B tiende a cero de f de A en V más delta de B menos f de A en V sobre delta de B. Esto va a ser igual a menos la velocidad de reacción en A. Entonces, esta ecuación quedaría como el diferencial del flujo en A con respecto del volumen
va a ser igual a la velocidad de reacción en A. Entonces tenemos que aquí entra FA1 y sale FA2. Entonces tenemos que FA va a ser igual a FA2 menos FA1, diferencial de volumen, RA. Entonces aquí tenemos que esto sería el diferencial de FA sub 0 menos FA sub 0 por X2 menos, aquí abro un paréntesis porque sería para este término, FA0 menos FA0 por X1, todo sobre el diferencial de volumen que multiplica a la velocidad de reacción de A. Entonces aquí sabemos que podemos sacar factor común FA sub 0 y nos queda entonces que FA sub 0 es factor común de 1 menos X2 menos 1 más X1, todo sobre el diferencial de volumen por la velocidad de reacción de A, cancelando este y sacando FA sub 0, quedaría entonces que menos FA sub 0 que multiplica al diferencial de X2 menos X1 sobre el diferencial de volumen es igual a la velocidad de reacción en A. Despejando esto para el volumen, tenemos entonces que esto sería igual al volumen 2, va a ser igual a menos FA sub 0 sobre la velocidad de reacción en A por la integral desde X1 hasta X2 de el diferencial de la conversión, lo que es lo mismo de esta forma porque la velocidad de reacción puede estar variando con la conversión. Entonces aquí tenemos la ecuación 2, la ecuación para el volumen del reactor 2. Ahora continuamos con la ecuación para el reactor 3, que sabemos que es un CSTR. Entonces para el reactor 3 tenemos que en él entra FA2 y sale FA3. Entonces lo que entra menos lo que sale más la velocidad de reacción de A por la integral de 0 hasta B del diferencial de volumen va a ser igual al cambio de moles, pero como está en estado estacionario, esto es igual a 0. Entonces tenemos que FA2 es igual a FA inicial menos FA inicial que multiplica a la conversión en 2 menos FA inicial menos FA inicial que multiplica a la conversión, en 3 más la velocidad de reacción en A por el volumen. Esto es igual a 0. Aquí factorizando FA sub 0 tenemos entonces factor común de 1 menos X2. Aquí este menos se distribuye a este paréntesis, entonces queda menos 1 aquí, menos por menos más, quedaría más X3 igual a menos RA sobre B, por B, perdón. Entonces cancelamos este 1 con este 1 y queda que el volumen para el reactor 3 va a ser igual a FA sub 0 sobre menos la velocidad de reacción de A que multiplica a X3 menos X2. Entonces, de esta manera se hace la deducción de cada una de las ecuaciones para cada reactor. Luego, en una hoja de cálculo, hacemos esto de forma más sencilla utilizando la gráfica de Levenspiel, que sabemos que esta gráfica nos relaciona el término del flujo inicial entre la velocidad de reacción de A
en el eje Y y en el eje X la conversión. Entonces procedemos a tabular estos datos. Tenemos que el flujo inicial es de 50 kilomol por hora. Esto va a ser constante, se fija el término entre la velocidad de reacción. Tenemos esto. Aquí rellenamos, construimos la gráfica de Levenspiel, como ya se sabe, con la conversión en el eje X y en el eje Y, este término de flujo inicial sobre velocidad, y la curva nos da algo como esto. Entonces, como ya sabemos, esto es un arreglo de reactores en serie. Aquí tenemos ya las ecuaciones para cada reactor, las ecuaciones que ya fueron deducidas anteriormente. Volumen 1, volumen del reactor 2 y volumen del reactor 3. Sabemos que para un CSTR, esto es un rectángulo de base X, entonces tenemos que la conversión 1 va hasta 0.2, entonces va desde 0 hasta 0.2. Aquí trazamos esta línea y luego trazamos esta, que sería algo como esto, y aquí ya tendríamos el área para el primer reactor. Ahora, para el reactor 2 en un CSTR, las conversiones va entre 0.2 y 0.6, entonces iría hasta aquí, trazamos esta vertical, y como para el reactor PFR sabemos que es el área bajo la curva, entonces se resalta justamente el área bajo la curva, que sería la que simboliza el volumen de este reactor. Y ahora viene otro CSTR, que sabemos que es como un rectángulo. Entonces aquí trazamos esta vertical, suponiendo que esté totalmente vertical, que en realidad no es así. Y en este punto tenemos 0.65, que es la conversión que debería ir aquí al final, que es la misma que nos marca aquí en la tabla. Y como es un rectángulo de base X y altura F sub 0 sobre R, extendemos hasta aquí el rectángulo y aquí marcamos el área para este rectángulo. Aquí podemos ver gráficamente que este sería, digamos, el arreglo óptimo, porque si este PFR lo cambiamos para acá, entonces vemos que como sería el área bajo la curva, estaría ocupando también esta área y el volumen sería mayor. El volumen del PFR en este caso sería mayor con respecto al volumen del CSTR para alcanzar esta misma conversión. Si este CSTR lo cambiamos para acá, o sea, invertimos el PFR, de aquí lo pasamos para acá y este lo cambiamos para acá, entonces este CSTR, mira lo que pasaría aquí. Este vendría hasta aquí y se tomaría toda esta parte hasta aquí. Toda esta parte sería tomada por el CSTR, entonces vemos que aquí el volumen se incrementa también. Entonces, para este ejercicio, el arreglo que se propuso es el arreglo óptimo. Entonces, una vez ya tenemos marcadas esto aquí, venimos a calcular el volumen para el CSTR. Primero vamos a resaltar aquí con el respectivo color para que no haya confusión. Aquí tenemos de este color. Aquí de 2 a 6 tenemos un verde, digamos que es este, y para este tenemos, supongamos que es el azul. Entonces aquí vamos a calcular el volumen para el CSTR, que sabemos que está dado por un rectángulo de base X, sería 0.2 menos 0. Venimos aquí por la altura, aquí que sería 0.943. Este sería el volumen en metros cúbicos y aquí tendremos el volumen en litros. Ahora para el PFR tenemos esta parte. Entonces ahora para el PFR tenemos que va de esta franja de 0.2 a 0.6. Sería esta franja aquí. Estos tres valores. Aquí podemos, para solucionar esto, se puede usar la regla de Simpson o cualquier otro método de integración numérica que se conozca. Para este caso se puede usar la regla de Simpson porque los valores están equiespaciados
y son impares, pero en este caso yo utilizaré la regla del trapecio. Entonces, como sabemos, como lo hicimos en un ejercicio anterior, aquí tenemos en el primero un volumen de cero porque el área bajo un punto siempre es cero, entonces esto aquí es cero. Luego tenemos que esto sería para el primer trapecio, que sería el primer trapecio. Tenemos 3 puntos, se forman 2 trapecios, entonces este sería el primer trapecio y este sería el segundo trapecio. Para hallar el área en este primer trapecio sería B menos A, según la fórmula donde B sería 0.4 menos A, que sería 0.2 por F de A más F de B sobre 2. Y aquí tenemos el F de A y F de B son F de A más F de B. Ahora sí. El segundo trapecio se halla de la misma forma, pero aquí es más cómodo simplemente rellenar esto. Y tenemos entonces que el volumen para el PFR sería la suma de estos dos trapecios, esto en metros cúbicos, y luego en litros sería esto. Ahora para el CSTR de la última etapa, se tiene un CSTR, un rectángulo de base 0.65 menos 0.6 por una altura de 2. Aquí tenemos 0.1 metros cúbicos. Esto en litros va a ser de 100 litros. Entonces, de esta forma ya calculamos el volumen para cada uno de los reactores para este arreglo de reactores en serie y le damos respuesta a la pregunta del problema. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.